¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Bueno, espero que estén bien, que no estén pasando frío. Los primeros días de frío siempre cuesta acostumbrarse. Bueno, el cuerpo viene a una temperatura determinada y de golpe nos encontramos con que hace un grado bajo cero, 2 grados. Y bueno, los que andamos en movimiento desde temprano ya estamos acostumbrados a este tipo de cambios climáticos. Bueno, al margen de eso, quería hacer este video que se lo debo a un suscriptor, a un amigo, un muchacho que me sigue, que me preguntó qué opino sobre las herramientas marca Taurus. Son herramientas de origen brasilero, yo las estoy utilizando hace un tiempo. Las conseguí en una ferretería industrial de unos amigos, como digo siempre los menciono. Entre paréntesis, está saliendo una línea nueva de herramientas que ya la voy a presentar. Y créanme que la idea de los fabricantes es de industria nacional. Créanme que la idea de los fabricantes es competir contra los grandes, contra DeWalt, contra Makita. Así que bueno, esténse atentos que seguramente voy a tener algún jueguito de esos para mostrar. Obviamente lo voy a tener que comprar, pero bueno, generalmente en esta época del año siempre renuevo alguna de mis herramientas y vamos a probar con esa marca. Volviendo al tema Taurus, que quedó medio mezclado porque yo cuando empiezo a hablar me voy por las ramas de una manera absoluta. Es una marca de origen brasilero, como estaba diciendo, que verdaderamente son lindas herramientas. Las estoy utilizando en obra, en tareas de electricidad, y les voy a mostrar algunas de las que yo tengo. No son muchas la cantidad que tengo, pero les puedo decir que hay una línea Economy y hay una línea un poco más profesional. Por ejemplo, la pinza es muy parecida a la pinza tramontina, pero créanme que es una herramienta verdaderamente muy cómoda a la mano, muy blanda, o sea, blanda en el sentido de que no hay resistencia cuando uno está trabajándola. Tiene su segmento de corte, mandíbula dentada para aflojar alguna tuerca, bueno, para cumplir con todas las funciones que tiene una pinza. Los aislantes, si bien no son en goma, cumplen muy bien la función de aislar hasta 1000 volt. Es una pinza pavonada. Esta línea que yo tengo es toda pavonada. Y bueno, verdaderamente cómoda a la mano. Es una herramienta linda. Esta pertenecería al segmento un poco más profesional, que si bien no hay mucha distancia entre la profesional y digamos la jovista, por no decir la económica, porque económicas son las dos líneas, nada, la verdad que me convence y es una linda opción para tener en el taller. La verdad que tenganla en cuenta, la pinza universal es muy buena. Después tenemos el alicate. Este sí es una línea un poco más económica o jovista, pero los filos son muy buenos. También viene pavonado. Bueno, los observadores notarán que el color de los aislantes se asemeja mucho a la Pico del Oro 224 de Baco. Bueno, ya vamos a mostrar la Pico del Oro 224, similar a la 224. Nada, muy linda herramienta para trabajar con corriente. No es una herramienta profesional, o sea que si bien uno está aislado y protegido, tengan cuidado al momento de trabajarla en corriente, en tensión, porque por ahí los aislantes no son tan efectivos a una determinada cantidad de voltaje, pero cumplen la función verdaderamente bien. O sea, bueno, esto es siempre trabajando con tensión
si están desarrollando una instalación donde no hay tensión o cortaron el suministro para poder trabajar, es una herramienta espectacular. Muy buen filo, la verdad, a mí me convenció mucho, me dejó contento, la verdad que la recomiendo. La pinza de punta redonda, bueno, siguiendo con la línea de pavonado, con los aislantes tipo Paco 224. Después, bueno, esta es una pinza que está entre una pinza de punta media caña y una pinza de punta plana. Es muy linda porque puede llegar a determinados lugares que quizás otra no. Por ahí carece un poquito. Yo le hubiese hecho un segmento de corte un poquito más grande, dado que bueno, por ahí uno está trabajando en altura y quedó el alicate abajo. Los que estuvieron en obras o están en obras saben cómo es esto. Uno sube y baja 20 veces y en alguna quedó el alicate abajo y bueno, recurre a la pinza de punta o a la pinza universal para el pelado o el corte de cables. Y bueno, nada, es lo que por ahí le puedo llegar a criticar, pero en el fondo me convence mucho la herramientita. Es para un uso, para una tarea más específica la dejaría yo esta pinza. No la usaría para la batalla, o sea, cuando se necesite verdaderamente trabajar, ahí está la cámara, Tano. Cuando verdaderamente se necesite trabajar con una pinza de punta, con la punta bien redonda y finita, la herramienta indicada es esta. Verdaderamente la recomiendo. Bueno, y por último, la tan mencionada pico del oro de 10 pulgadas, que créanme que es la mezcla perfecta entre una pico del oro Baco 224 y una pico del oro marca Peugeot. Obviamente para trabajar en cañerías no sirve, dado que la superficie que tiene para morder en caños es fina y no tendría fuerza para arrastrar el caño al ajuste o al afloje, pero sirve en otros lugares donde se necesita que una pico del oro sea fina. Y bueno, tiene el sistema de cremallera simple como la Baco, como la Peugeot. Créanme que si hay una herramienta, una pico del oro parecida a la mezcla de esas dos, es esta. Voy a ver si pongo pausa y les corro la corredera, dado que con una mano es un poco difícil hacer las cosas, pero bueno, se está tratando de lograr. Bueno, como les decía, tiene 6 posiciones, la cremallera simple, una mandíbula un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados en las pico del oro. Quizás tiene un poco más de dientes y en forma más redonda, digamos, la distribución. O sea, estaría pensada para ajustar y morder en cosas redondas, netamente. Pero bueno, la particularidad que tiene, que no vi en ninguna otra pico del oro, es que bueno, el perno de centro, donde se trabaja la corredera, generalmente vienen con una tuerca. Este viene remachado, evitando así que se afloje y bueno, zafe y nos agarre los dedos. La pico del oro, no me voy a cansar de repetirlo, esta es igual a una 224 y créanme que la 224 de la línea antigua cromada me ha hecho doler más de una vez. Creo que con este remache se evita el juego que puede haber entre las dos palancas y evita un poco la posibilidad de zafe. No sé, la tendría que probar porque verdaderamente no la usé para desarrollar torque
Simplemente quizás la utilicé en el armado de alguna grifería, pero son herramientas que forman parte de la caja de electricidad, no así de plomería. Pero bueno, como dije, las de plomería tienen que ser un poco más anchas en su mandíbula para tener un muy buen agarre en lo que es los caños de polipropileno o las piezas de polipropileno. Esta es la Pico del Oro. Espero que le sirva al suscriptor, al amigo que pidió mi opinión sobre la marca Taurus. La verdad están a muy buen precio, están para aprovechar, son verdaderamente herramientas lindas. Esta podría estar entre la mezcla de una pinza Gedore y de una Tramontina, o sea, verdaderamente muy buena, pavonada, yo la recomiendo. El alicate no me defraudó en absoluto, o sea, corta muy bien, el filo es lindo, es un alicate chico, o sea que yo lo trabajo hasta 2,5 milímetros. Está quien lo usa hasta 4 o no le importa la dimensión del cable, pero bueno, es una manera de cuidarlo. Si se fijan, no hay luz entre filos, así que bueno, muy recomendables, herramientas muy recomendables. A ese suscriptor que me preguntó, le recomiendo, depende cuál sea su función, para qué la vaya a usar, puede que le sirva y muy bien. Están como surgiendo marcas de golpe de herramientas que por ahí uno no conoce, las está empezando a probar, está haciendo las primeras tomas de contacto, dado que bueno, como dije, se están instaurando marcas que quieren competir contra DeWalt, contra Makita, contra los grandes. Una de las primeras que yo tuve la suerte de probar, y creo que fue una de los primeros, porque llega a la distribuidora y automáticamente me las pasan a mí. Incluso tengo algunas herramientas de esa marca, la marca Total, que dice patente pendiente en las herramientas que yo tengo, porque las tengo desde primera hora. Después, con el tiempo, empecé a ver en ferreterías ya propagandas de Total gigantes, o sea que la aceptación fue buena y bueno, mis videos o sea, cumplían con la premisa, recomendar algo que verdaderamente les pueda dar una función, y cuando algo no sirve, bueno, decir, muchachos, yo me ensarté, la usé de esta forma y no sirvió. Así que nada, les mando un saludo, les agradezco el apoyo, cualquier duda, cualquier sugerencia, siempre es bien escuchada. El canal va a ir creciendo de a poco vamos a ir hablando de cosas técnicas, un poco más metidos ya en lo que es los contenidos de reparaciones y conceptos técnicos que por ahí todavía no es el momento de abordar. Vamos a hacer comparativas entre herramientas, vamos a pesar herramientas de nueva época con misma marca, antigua época de la misma marca, quiero decir. Pero bueno, nada, va a ir evolucionando el canal de a poco, así que cuento con su apoyo, espero me sigan, les mando un saludo, gracias.